Señores periodistas, desde Europa, hoy, 25 de abril de 2016, tomo contacto con ustedes para preguntarles, ¿saben por qué el doctor Galo Chiriboga escondió tantos años la Casa de la Viña en la compañía panameña Madrigal, cuyo único dueño, ahora sabemos, es él mismo? Mi nombre es Bárbara Heidinger, soy alemana, la persona a quien el doctor Galo Chiriboga con engaños arrebató esta propiedad, tal como a continuación lo relató. Para el año 1999, cuando estos hechos se dieron, yo no hablaba ni entendía muy bien el idioma español, y mucho menos las palabras o los términos que usan los abogados. En una fecha que no puedo precisar, en el año 1999 llegó a mi casa junto con su esposa, el doctor Galo Chiriboga Zambrano, quien dijo que representaba a Bancomex, antes Banco Caja de Crédito Agrícola y Ganadero, donde mi esposo adoraba $12,000 de la época. También dijo que representaba a la naviera Navisur, empresa a la que mi esposo Edmund Kladek supuestamente adeudaba cierto valor por transporte de fruta exportada. Me dijo que para mi bienestar y seguridad yo tenía que vender la casa de inmediato por 3 razones. Yo corría riesgo de prisión, la casa corría riesgo de embargo, y mi esposo y yo seríamos declarados insolventes. Me dejó su tarjeta y dijo que vaya a su oficina, ya que él podía salvarme de prisión entregando la casa al banco hasta pagar la deuda. Temí perder la casa construida con gran esfuerzo. En esa época yo estaba separada de mi esposo, quien junto con mis hijos estaba en el exterior. Yo me encontraba en Quito sola. Antes esta noticia, lógicamente, me asusté mucho. Debo manifestar que es falso lo dicho por el doctor Galo Chiriboga, que la casa estaba abandonada y en mal estado. Tengo que varios testigos que conocen que yo vivía en esta propiedad. También es testigo la esposa del doctor Galo Chiriboga, señora María Victoria Espinal. Ambos vinieron juntos y recorrieron la casa. Ella se quedó encantada. Con el tiempo entendí que ellos me sacaron de mi casa para apoderarse de ella. En su oficina, el doctor Chiriboga presionaba a que venda la casa urgente para no irme presa, por lo que desesperada averigüé su precio. El perito ingeniero Gabriel Sequeira, en el informe de 5 de octubre de 1999, determinó que a esa época el valor de mi casa era de $842,500 americanos. Sin duda, ahora debe costar 3 veces más, pues la urbanización La Viña se ha desarrollado. En este entonces solo existía mi casa y unas pocas más. La venta demoraba mientras que mi miedo era cada día peor, era insostenible, y crecía la presión del doctor Galo Chiriboga, quien me decía que él mismo se encargaría de solucionar todos los problemas de deudas de mi esposo, y que buscaría una solución legal al hecho de que mi esposo no se encontraba en el país, para así lograr que solo con mi firma se venda la casa. Día a día la angustia crecía. Yo en Quito y mi familia en Europa, mis hijos se enfermaban, tanto así que mi hijo comenzó a desarrollar una enfermedad que sigue hasta la actualidad. Yo en la práctica me defendía sola, sin orientación. El doctor Chiriboga se aprovechó de la ausencia de mi esposo para llenarme de pánico
con su intimidación. Desesperada, contacté al abogado que trabajó con mi esposo, doctor Alberto Tapia Campos, para que me protegiera de la presión del doctor Galo Chiriboga. Pero este abogado no hacía nada y nunca me defendió. Entonces fui a reclamarle. Me acompañó una buena amiga, quien puede testificar la increíble respuesta que nos dio este abogado, doctor Tapia, que era el abogado de la familia Clare. Nos dijo que el propio doctor Galo Chiriboga le pagó $6,000 por dejar la defensa y asumirla él mismo, todo sin mi conocimiento. Indignada reclamé al doctor Chiriboga por esto y él enérgicamente me impuso como abogado a alguien de su oficina. Dijo que era la mejor forma para concluir este negocio y así entregar la casa a Bancomex. De lo contrario, me iba presa y mi esposo no podría volver al país. En este entonces yo no sabía que por deudas no hay prisión, menos cuando mi casa valía muchísimo más que las supuestas deudas. El doctor Chiriboga me engañó. Con la única persona que yo trataba era con el doctor Chiriboga, quien en persona me hizo firmar varios papeles en blanco. Dijo que eran para no necesitar la firma de mi esposo Edmund Clare. Luego supe que el abogado que aparecía como mi supuesto defensor era un tal doctor Marco Navas, a quien no conocí, pero por la prensa me acabo de enterar que es socio del doctor Galo Chiriboga y que siempre le acompaña en todos sus cargos públicos hasta hoy. De quien sí me acuerdo es el hijo del doctor Chiriboga, quien me llevó al juzgado tercero civil para que firme un papel en que me nombraban curadora de la sociedad conyugal. Así podría firmar sola. Luego me enteré que como en Quito ningún juez aceptó, el doctor Chiriboga tramitó la autorización judicial para la venta de mi casa en el cantón Tabacundo, antes la jueza Silvia Palomeque, persona que más adelante fue destituida por corrupción. ¿Quién fue contactada por intermedio de mi ex abogado, doctor Alberto Tapia Campos, quien vendió al servicio del doctor Chiriboga. Más tarde, doctor Chiriboga no pudo inscribir la escritura por impedimento de un juzgado de Quito por una letra a favor del señor Carlos Guzmán Calvache por 300,000 sucres. Apurada por consumar el robo de la casa, Chiriboga logra levantar unilateralmente este impedimento antes de un juez de Cayambe, cuyo nombre olvidé, pero será fácil averiguar. Este juez era amigo y jugaba vóley con el intermediario doctor Alberto Tapia Campos, quien, por los favores de Tabacundo y Cayambe, además recibió $10,000. Ofreció confesarlo antes el juez, pero por miedo a Chiriboga vendió su oficina del edificio Usica en la avenida 10 de agosto y desapareció. Otra vez me engañó el doctor Chiriboga cuando dijo que personalmente pagó la supuesta deuda de la naviera Navisur, pues nunca entregó un registro contable de esta empresa que compruebe la existencia de esa deuda y de su pago. Logró ser el abogado de Navisur y, según algunos empleados de esa empresa quienes temen testificar, sobornó a cierto ejecutivo de la empresa y forjó un acuerdo mutuo de pago. El siguiente engaño del doctor Chiriboga fue cuando me afirmó que de su bolsillo pagó en persona la deuda del banco y canceló la hipoteca. Esta farsa la conocía sobre todo el doctor Borja del Departamento Jurídico de la AGD, en el piso 1 del edificio Banco Popular en la avenida Amazonas, pues la deuda de la AGD nunca fue pagada y solo existe un
un ficticio movimiento contable interno entre Lincoln Trust Bank y Bancomex, logrado por el Dr. Chiriboga en complicidad con los señores Terán y Alberto Ceballos Gómez, dos personajes que fugaron de la justicia, según el periódico Hoy Online de miércoles 7 de junio de 2006. Mediante 3 cheques del Banco Pacífico, en total recibió del Dr. Chiriboga $27,500, suma que junto con los supuestos pagos mencionados, según él dijo, eran anticipos a la venta de casa que se daría más adelante en un precio justo por intermedio de Bancomex. Jamás recibí dinero en efectivo. El día 22 de diciembre del año 1999, vísperas de Navidad, el doctor Galo Chiriboga me citó a su oficina y de allí fuimos a la notaría del doctor Roberto Salgado, que funciona en el mismo edificio. Entré a la sala de reuniones con el doctor Galo Chiriboga, que hizo firmar únicamente en la última hoja de la escritura, sin explicarme el resto. Solo dijo que era para que Bancomex se haga cargo de la futura venta. Estuvimos solo los dos, el notario no asomó y nadie de la notaría estuvo presente en ningún momento de la firma. El doctor Galo Chiriboga salió de ese cuarto y entregó los documentos a un empleado, quien me manifestó que no me podía entregar una copia de la escritura, que me la entregaría cuando esté inscrita. Nunca supe lo que firmé, ni me entregaron nada, ni vi la cantidad de hojas que después asomaron. Yo le pedí al doctor Galo Chiriboga esperar el regreso de mi esposo para que se entere de todo y pague las deudas. Mientras el doctor Galo Chiriboga ofreció esperar, igual me hizo firmar con engaño. Cuando mi esposo sacó un certificado del registro de la propiedad, nos dimos cuenta de que la casa había sido vendida directamente a una compañía Madrigal. Ahora sé que se trataba de él mismo. A pocos días de la firma de la escritura salí temprano de mi casa y regresé al caer la noche. En este lapso, el doctor Galo Chiriboga cambió la cerradura de ingreso. Quien estaba adentro me impidió ingresar. Este señor se apoderó de absolutamente todo, hasta de mis muebles, pertenencias y cosas personales. Nunca más me contestó llamadas, me dejó en la calle pública. Sentía impotencia como extranjera, no encontraba quien me ayude a proteger mi casa arrebatada por el doctor Galo Chiriboga. Entonces, una amiga mía me mantuvo en su hogar por un tiempo hasta que pude viajar a Europa, lejos de las amenazas que recibía de forma anónima en mi contra y de mi familia. Antes del viaje, presenté un reclamo ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Nacional de Judicatura, pero se notaba como el doctor Galo Chiriboga influía para que mi reclamo no sea atendido. Mi esposo impulsó el juicio penal colusorio en la tercera sala de lo penal de Pichincha contra el doctor Galo Chiriboga, de su esposa, del notario Roberto Salgado y del señor Terán de Bancomex, porque en la escritura número 3273 forjaron documentos y el doctor Chiriboga aparece como vendedor representando a Bancomex y al mismo tiempo como comprador representando a Madrigal, simulando una escritura. Pero este juicio prescribió cuando el doctor Galo Chiriboga era ministro en el 2006. Luego, mi esposo Edmund Kladek realizó otra demanda por lesión enorme en el juzgado 13 de lo civil, porque solo recibimos una suma ínfima que nos perjudicó y por extrañas influencias no se concretó la inspección judicial para determinar el valor real
no permitieron el ingreso a la propiedad. El mencionado avalúo del perito ingeniero Gabriel Sequeira constaba como parte del proceso, pero raramente y por causa desconocida, el documento desapareció del juzgado justo en el momento más inoportuno. Como a veces sucede, en especial contra gente tan poderosa, si uno no tiene influencia suficiente, no tiene ni la razón ni tiene derecho. Se sentenció en nuestra contra, sin admitir una sola de nuestras pruebas. Algunas veces y sin problemas fui a Europa y regresé porque mi hijo estaba recluido en un centro de rehabilitación en el Valle de los Chillos, Quito. Así transcurría mi vida, pero de pronto en el año 2013, que vine a Ecuador, cuando intentaba regresar a Europa, ya con mis maletas dentro del avión, presenté mi pasaporte y me impidieron viajar, porque supuestamente tenía una prohibición de salida por deudas al Estado ecuatoriano. Antes nunca me pasó eso, pero qué coincidencia. En este instante el doctor Galo Chiriboga ya era fiscal general. Tuve que pasar 3 semanas sacando certificados de que nada ha dado en el Banco Central, superintendencias de compañías y otros, para que me permitan nuevamente salir del país. Clamo a través de este medio para que el presidente de la República, Rafael Correa, se apiade de una mujer perjudicada por una persona que dice ser el referente ético de la sociedad y para que se cumplan con las leyes, para que se le da sanciones por su procedimiento y para que se obligue a pagarme los valores en que he sido perjudicada o, en su defecto, o para que me devuelva mi tan amada casa adquirida con mucho trabajo, más los gastos e indemnización por los daños y perjuicio que he sufrido, en especial el daño moral a toda mi familia y la enfermedad de mi hijo. Pido a usted tomar conciencia de esta situación, pues sé que es la última oportunidad que tengo para que se haga justicia. Gracias. Bárbara Heidinger.